Susana? Bien, ya tenemos en línea a Edgar José Pérez Ochoa, politólogo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por atender nuestra llamada. Ajá. Y a ti por la invitación. Gracias, doctor. Tailman Férez, del programa Solo con Tailman por Victoria 103.9 FM. Y la idea, doctor, es consultarle un poco su apreciación, su visión. Estamos hoy a un mes de aquel 14 de abril, hace un mes pues, que fuimos a un proceso de elecciones muy cuestionado, pues, por buena parte del país. Yo le confieso que yo he revisado el mes y me parece que no hace un mes sino un siglo, ¿eh? ¿Qué visión tiene usted, doctor, de este mes? No te escuché muy bien la última parte, disculpa. Sí, que yo le decía que hoy revisaba este mes, que estamos un mes desde el 14 de abril del proceso de elecciones, unas elecciones muy cuestionadas por buena parte del país, y yo revisaba este mes y de pronto sentí que para mí, sentí que como que no había sido un mes sino un siglo. Y bueno, en definitiva, sus impresiones es normal que suceda para los venezolanos. Sí, sus impresiones sobre este mes. Yo, bueno, en realidad para referirte solamente desde el 14 hasta hoy, hemos transcurrido un mes bastante convulsionado, pero esto es parte del proceso histórico que vive Venezuela. Es un poco hacer la lectura, ¿no?, de lo que uno podría llamar en un ciclo, ¿no?, económico, tanto el periodo del presidente de la República, lamentablemente fallecido en su momento, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, que si bien ejerció la presidencia 14 años, pero gobernó los últimos 3, ¿no? Después, en su momento, uno, cuando hace el análisis puntual, la cantidad de elecciones consecutivas, uno comienza a ver que cuando él el 8 de diciembre deja las líneas bien trazadas para el proceso de transición, la gente que le correspondió hacerlo, bueno, no cumplió con lo que se había establecido, mucho menos lo que está claramente descrito en la Constitución, y nos trajo pues a todo lo que fue este año, los primeros 4 meses, al 14 y a lo que estamos viendo de todo un mes. Esas son las consecuencias. Las consecuencias las tenemos que buscar nosotros antes del 14 de abril, a partir del 8, cuando el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien le correspondía asumir la presidencia encargada, convocar en 30 días elecciones, porque no se había juramentado el presidente, y hacer esa transición como verdaderamente la Constitución establece. Eso sí fue lo sumo, ¿no? Porque en realidad la política no parte de una ciencia única, sino de dos elementos importantes. El primero, la situación económica del país, que se deteriora de manera acelerada por las erradas políticas económicas, valga la redundancia, de quien intentaba el cargo de ministro del Poder Popular para la Economía, Planificación y Finanzas, el doctor Jorge Villolán, y posteriormente pues la devaluación que se produjo a raíz de la situación de la falta de ingresos de divisa del país, trae como consecuencia pues una un aceleramiento del proceso inflacionario, más un aumento del salario del 20%, que se diluye. Inclusive si tú ves hoy en día el ministro de Alimentación diciendo que el pollo, la carne va a aumentar un 20%. Sí. Ese mes tienen 3 componentes, ¿no? Un componente político, que es el que estamos hablando, con unas elecciones que todavía se cuestionan, que es válido, o sea, un proceso de elecciones, es válido que tú cuestiones, pues si los resultados no están claros, lo que debe hacer quien gana es que vamos a contar, y la persona que en su momento está diciendo que él ganó y que no está de acuerdo con las elecciones, bueno, ¿quién es el árbitro que se encarga de dirimir ese conflicto? Bueno, en Venezuela teníamos la facultad o la potestad de convertir lo que en su momento fue el Consejo Supremo Electoral en el poder electoral, que es un poder igual con la misma equivalencia de los otros 4 poderes, pues, que conforman lo que uno llama las instituciones del Estado.
La pregunta que está en el ambiente, y que está en cualquier pasillo de negocios, de centro comercial, en cualquier conversación, almuerzo familiar, en fin, ¿tendrá Maduro la madera para aguantar el chaparrón? Lo que ya se vislumbra, el tema de la inseguridad, el tema de la crisis de energía eléctrica, el tema económico, lo económico que incluye la inflación, el desabastecimiento. Yo te lo voy a responder así como una oportunidad, se lo he dicho a algunos estudiantes del doctorado y doctorado. Le he dicho, mira, en el mundo de nadie nosotros no va a dar lecciones de política económica ni no puede dar lecciones de gobernabilidad. Si nosotros analizamos nuestra historia, empezamos por la política económica de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez pues tuvo la capacidad de reunirse con las mentes preclaras de su época. Si Nicolás Maduro, y ahí voy a la respuesta a tu pregunta, se reúne con los mejores, con las mentes preclaras, objetivas, que en Venezuela no hay una tendencia y hay gente que está con la suficiente competencia para asumir los problemas que estamos enfrentando, que después podemos entrar a conversarse que cuáles son los niveles de gravedad, podrá él salir adelante. Si comete el error de reunirse solo con, en su momento, todas aquellas personas, ¿no?, que están pro gobierno y que no son críticos, por decirte algo, a una política económica como la que se venía arrastrando ahorita, con la transformación de lo que fue el CICAT, que no duró mucho, ¿no?, y que ahora se sabe que se va a regresar al sistema solo de Cadivi, y que el ministro del Poder Popular para la Economía, expresidente del Banco Central de Venezuela, el doctor Nelson Merino, pues ha tratado de llevarlo por un camino, pero que se le escapa de la mano. Estamos hablando de un sistema de cambio anclado. Entonces, Nicolás Maduro puede hacerlo. Es un ejercicio ya de previsión. Hablemos de probabilidades. Si se reúne de un gabinete económico coherente para transitar y buscar soluciones a los problemas de índole político, más que económico-financiero de la puebla de Traviesa de Venezuela, él podrá ser presidente de la transición. Si continúa por donde vamos, comenzando por la irresponsabilidad en la Asamblea Nacional de su presidente, que yo considero que era la persona que tiene la mano el poder de hacer del país una serie de condiciones estables para que se pueda dar esa transición de la manera más pacífica, porque al fin y al cabo, lo que no quisiera yo que se repitiera, lo que ya los historiadores han hablado y que se ha quedado comprobado, pues, toda la documentación. O sea, ¿qué es lo que vamos a terminar nosotros los venezolanos? O sea, o nos entendemos y buscamos una salida consensuada en el terreno de la política, o vamos al terreno del conflicto. Y en el siglo XIX, cuando no pudimos entrar y ponernos de acuerdo, lamentablemente eso se transformó en una guerra de independencia, mal llamada así, porque al final fue una civil entre venezolanos. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué sucede hoy? ¿Por qué los venezolanos hemos llegado a un nivel de conflicto y no hemos transitado la violencia más allá de lo que pudiéramos perder en el país? Bueno, pues sencillamente porque hemos aprendido que hay mucha gente interesada en eso y que nosotros debemos resolver los problemas en el terreno político, no en el terreno del conflicto, abiertamente, que nos quieren llevar gente que están interesada pues en vamos a llamarlo, en todo lo que nosotros pudiéramos señalar de beneficios para nuestro país. Bueno, ojalá que Nicolás Maduro, como presidente de la República, entienda esto que usted está diciendo, doctor. Y esperemos pues que la reunión, que creo que aún se mantiene, con Lorenzo Mendoza, presidente de Empresa Polar, sea el inicio de ese diálogo, de esa apertura que necesita el país con carácter de urgencia. Sí, correctamente, porque tanto los empresarios, sean encabezados por Lorenzo Mendoza o por cualquiera, es demostrarles algo que ya hace aproximadamente 8 años el gobierno controla a través del SICA y el SADA. El desabastecimiento no es culpa de los empresarios
el desabastecimiento está muy claro, porque desde lo que produce cualquier empresa, llámese Polar o cualquiera, hasta que llega al canal de distribución, lo conoce muy bien el gobierno a través del sistema de control. En los países, vamos a llamarlos socialistas de avanzada, Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, el país busca siempre aumentar la oferta de bienes y servicios para que la demanda sea satisfecha y los precios se mantengan estables. La idea de que pueda decirse que Polar, que representa un 48% de la producción, pero el otro 52% lo maneja del gobierno, que es igual que el caso de los medios de comunicación, y tú lo conoces mejor que yo, ¿no? Que tú muy bien sabes que siempre se dice, que hay un monopolio en manos de empresas privadas. Eso no es cierto. Nosotros sabemos muy bien que eso está en manos de una estructura pública, pues. Entonces, si estamos hablando de producción, los malos son los monopolios y los oligopolios, tanto a favor del gobierno como en manos de privados, pues. Quiere que Polar, con Lorenzo Mendoza, produzca más, sea más eficiente. Bueno, deja que entran empresarios que también inviertan, que compitan y que puedan aumentar esa productividad y que pueda haber bienes y servicios que la gente demande, pues. Sí. Ese es el camino, ¿no? Sí, una competencia que es necesaria, ¿no? Es necesaria, una competencia que es necesaria sin confundir los vamos a llamar los roles, en el sentido que no es el Estado, sino el gobierno, con menos regulación, porque tú tienes, vamos a llamar, dos estructuras importantes. La primera es que la gente que más produzca, la gente que sea más eficiente, que pueda ganar más impuestos para que haya una mejor redistribución de manera directa. ¿Okay? Entonces tú tienes por ahí lo que nos llaman en política económica, dentro de la política económica, la política tributaria más llamada fiscal. Por un lado, por los ingresos, y el otro, la redistribución del gasto. La política fiscal propiamente dice que la ejerce el gobierno, eso va a ir directamente proporcional, es igual que tú le digas a un empresario sin que pase por manos del gobierno, decirle, mira, si usted, por ejemplo, en sencillo, ¿no? Si usted construye una escuela, de eso usted va a tener una excepción desde el punto de vista del pago de sus impuestos. Pues eso es lo que se llama directo, subsidio directo. No, y eso ocurre en muchos países del mundo, ¿eh? Sí. Y eso es lo que se llama socialismo. Eso es lo que inicialmente, eso es lo que sucede en esos países nórdicos que hacía referencia anteriormente, pues. El subsidio es directo para evitar que vamos a llamarlo los nudos de corrupción, ¿no? Generalmente que se creen a partir cuando tú aumentas los controles. Cuando la gente me pregunta, por decirte algo, ¿cuál es la solución para la inflación en Venezuela? Que tú puedas pasar de un año a otro, de 30, a bajarla a menos de 2 dígitos, es sencillo. O sea, son 3 principios básicos. El principio básico es derogar la ley de ilícitos cambiarios. Eso es lo primero. Eso no es política económica, eso es social. Ahí tienes una. ¿Okay? La segunda es ver cómo estabilizas tú la masa monetaria, liquidez internas con respecto a las reservas internacionales. Si en la medida que tú aumentas las reservas internacionales, en esa misma proporción estabiliza el país y estabiliza la moneda, lo que te comentaba anteriormente que hizo en su momento el ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Juan Vicente Gómez, ¿no? Porque para ese entonces, yo lo recuerdo un poco a mis estudiantes que son muy jóvenes, decía, el bolívar era la segunda moneda más estable del mundo, después de la libra esterlina, después venía el dólar. Las 3 monedas conformaban los derechos especiales de giro, que es lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Imagínate, en esa época fuimos un país inmediatamente acreedor hasta 1983, cuando no se vieron las negras. Es un poco conocimiento de qué es lo que hemos venido haciendo y en dónde nos hemos equivocado, los venezolanos. Y tercero, o sea, si tú le das estabilidad política en términos de las instituciones, la gente va a venir a invertir, va a darle coherencia y sencillamente nosotros vamos a entrar en esa estabilidad necesaria que nos respetemos en las diferencias. Porque la democracia es eso. La democracia es que, sí es cierto, de la mayoría, respetando la minoría y aceptando la diferencia.
Así es, aceptar las diferencias, ¿no? Eso es parte de la pluralidad, es parte de la democracia, unas reglas de juego claras, para que yo me sienta confiado y pueda invertir. Y con respeto, respetándolo, como siempre nos hemos respetado. Bien. Eso es fundamental para nosotros, los venezolanos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos, gracias por este contacto. No, gracias a ti por la invitación y... Estamos a la orden en Victoria 103.9 FM, en la Victoria Estado de Aragua. Seguro, muchas gracias. Gracias, feliz. Gracias, doctor. Edgar José Pérez Ochoa, gracias, doctor. Politólogo, lo acaban de oír, 8:25.